Dios les bendiga a todos, hermanos. La verdad me da mucho gusto verlos. Y bueno, ya tenía 15 días que no podía, pero pues gracias a Dios porque me da la oportunidad y también me siento privilegiada en poderles darle la bienvenida. Tantas veces ustedes me la han dado, entonces me toca hacerlo y me da mucho gusto. Y bueno, quisiera, no sé cuántos se identifiquen con el hecho de que varios que se encuentran fuera de casa o que viven lejos de su comunidad de origen, de su familia, y es muy valioso recibir noticias de nuestra casa. Y hablando de mí específicamente, cuando me encuentro en la Ciudad de México, veo que el recibir noticias de casa para mí es muy valioso y no sé cuántos se identifiquen con eso, porque la Biblia es eso. San Agustín lo llama la carta de casa. Y nuestra eternidad, nuestra vida la viviremos con Dios, y Él nos ha enviado su palabra para darnos la guía y llegar algún día a casa junto con Él. Entonces, estaba meditando acerca de la palabra de Dios y yo me preguntaba, ¿por qué es necesario leer la Biblia o tener contacto con Dios a través de su palabra? Y bueno, todas las respuestas las podemos encontrar en la palabra de Dios, y quisiera leerles una parte de la Biblia que todos la conocemos, está en Timoteo, 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo podía ver que realmente la Biblia es todo lo que dice su palabra, pero en lo personal yo lo concluía o hacía un análisis personal y yo decía, ¿para qué a mí me sirve leer la Biblia? Y podía resumirlo en 3 puntos. 1, porque simple y sencillamente es la palabra de Dios para mí. 2, porque Dios no cambia y porque la naturaleza del ser humano tampoco cambia. Y 3, porque es la que me da la medida perfecta para distinguir entre el bien del error. Y así como muchas respuestas también nos puede contestar la Biblia, y muchos filósofos se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La Biblia también nos da la respuesta. Y es la razón por la cual es necesario estar todo el día, todos los días, teniendo esa relación personal con Dios. Y algo que me impactaba, y leía esta parte y me llamaba mucho la atención, porque para mí fue de impacto, espero que para ustedes también, quisiera leérselas. Tener una impresión equivocada de Dios es adorar a un Dios falso o un ídolo. Nuevamente, tener una impresión equivocada de Dios es adorar a un ídolo o Dios falso, porque estamos adorando algo que no es Él. Y yo me preguntaba, ¿realmente conozco bien a Dios o realmente conozco al verdadero Dios? Porque entonces, si no lo hago, estoy adorando a un Dios falso o a un ídolo. Y bueno, de esta forma quisiera darles la bienvenida, y gracias a Dios porque nos permite reunirnos una vez más de forma virtual, pero nos permite vernos y animarnos a que cada uno estemos también teniendo esa comunión con Dios. Quisiera que oráramos en este tiempo para dar paso a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque cada día te revelas a nosotros a través de tu palabra. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no nos hemos acercado a ti para conocerte, y eso también, Padre, revela nuestro corazón. Revela en qué estamos fallando, Señor, y que no estamos teniendo esa intimidad contigo que realmente debería ser nuestro alimento principal y básico, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, nuestro Salvador. Te rogamos, Dios, que tú nos des ese anhelo, esa hambre de tu palabra, de tal manera que el carácter de Jesucristo sea revelado en nuestras vidas y tú seas glorificado en todo tiempo. Por favor, Dios, toma el tiempo en tus manos, enséñanos lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida de forma personal, pero también, Padre, compartiendo tu palabra, compartiendo esa palabra que tú nos has dejado para llegar un día a casa, compartirla con otros, Padre, para que también otros puedan llegar delante de tu presencia. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Anaí. Y pues, como ustedes saben, tenemos hoy
invitados especiales, ¿verdad? Tenemos con nosotros a nuestro hermano Luis Chávez, amigo y colaborador en la misión. Es el que nos va a compartir el día de hoy la palabra del Señor con un tema que es importante. Recuerden que hemos iniciado temas acerca de la Biblia debido al mes de agosto, ¿no? Que es el mes de la Biblia. Y hace 8 días hablábamos acerca de la importancia y de la maravillosa palabra de Dios que nos ha sido entregada en nuestras manos, ¿verdad? Cómo nos ha transformado, cómo nos ha cambiado. Y Anaí hablaba algo al respecto en su bienvenida. Entonces, es importante tenerla y le damos gracias a Dios por tenerla en el idioma español. Pero también recordemos que tenemos compromisos, ¿verdad? De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Y como iglesia, pues estamos sumamente comprometidos con entregar la palabra de Dios a otros pueblos, en este caso al pueblo mazateco, ¿verdad? Pero pues le voy a dar tiempo a mi hermano Luis para que él pueda compartirnos acerca de cómo la palabra de Dios pues tiene que llegar a todos los pueblos porque es para todos. Mi hermano Luis, bienvenido y le damos la palabra. Gracias, hermano. Entonces yo me lanzo de una vez. Bueno, por ahí, si me alargo, me deben pasar el tip. Que nada más me dieron 3 horas para compartir y no quiero pasarme de este tiempo. Entonces, bueno, hermanos, qué gusto estar con ustedes. ¿Todos me oyen? Qué bueno, hermanos. Sí, Excelente. sí se oye. Muy bien. Bueno, sí quiero compartir un poquito. El tema de hoy le he titulado La Biblia es para todos. Y quiero comenzar compartiendo una historia, pues que ya pensando en retrospectiva, recordando, fue uno de los eventos importantes en mi vida. Quiero compartir esta historia, que ahora la veo como algo muy valioso que ha marcado mi vida, ¿no? Y esta historia la escribí y le llamé a mi historia Terror en Texmelucan. Así se llama mi historia, Terror en Texmelucan. ¿Por qué? Porque allá a finales del año 96, 1996, yo venía regresando del otro lado del país de las hamburguesas, donde me fui por unos casi 4 años y estudié ahí la preparatoria y luego me regresé, o más bien el Señor me regresó, me puso una trampa el Señor, ya después les contaré de eso. Pero en aquel tiempo, a finales del 96, una iglesia en Oaxaca, porque como ustedes saben, yo soy de Oaxaca, y allí una iglesia local de la ciudad de Oaxaca me comisionó para visitar algunas comunidades donde se estaban sembrando nuevas iglesias. Y una de esas comunidades es la comunidad de Texmelucan, así se llama. Es toda una región, Texmelucan. Y yo visitaba una comunidad de Texmelucan y yo recuerdo muy bien la primera vez que fui a visitar ese pueblo. Desde la ciudad de Oaxaca a un punto donde yo me bajaba del autobús, unas 4 o 5 horas de viaje, me bajaba allí y caminaba unas 6 horas para llegar a esa pequeña comunidad. Y recuerdo muy bien la primera vez que fui, porque cuando llegué a ese pueblo, yo fui con otro hermano que se convirtió en mi guía, porque había que andar por una vereda muy, muy larga y en medio de la montaña. Y cuando llegué por primera vez a ese pueblo, conocí a un pastor que estaba ahí atendiendo una pequeña congregación, el hermano Esteban. Y recuerdo que
pues llegué allí a esa comunidad y por la tarde-noche tuvimos la reunión en la iglesia. Era me acuerdo bien, un templo de madera muy humilde, pero una zona muy bonita, con muchos árboles, muchos pinos y muy fría también. Y estando en el culto, yo noté que ellos tenían su Nuevo Testamento en zapoteco. Y ellos leían el Nuevo Testamento en zapoteco. Para mí, era la primera vez que yo veía o yo experimentaba la lectura de la Biblia en otra lengua diferente al español y el inglés. Y aunque estuve expuesto allá en Estados Unidos con el inglés, pues nunca pensé mucho en la traducción de la Biblia. No se me prendió el foco. Pero cuando fui a esa comunidad, recuerdo muy bien que yo vi este Nuevo Testamento y vi cómo el pastor lo leía y de pronto yo me llené de temor. Recuerdo que me entró un terror porque yo no me explicaba, no cabía en mi cabeza cómo es que tenían un Nuevo Testamento en zapoteco y cómo es que lo lograron imprimir y hacerlo en forma de libro. Y mucho más cómo es que lo leían. Y luego también tenían un libro de cantos en zapoteco. Y aunque yo vengo de raíces zapotecas, yo pues no comprendía, ¿no? Yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, tenía muchas preguntas. Por ejemplo, yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo lograron tener el libro? Y esa fue la primera vez que yo experimenté mi encuentro con una traducción de la Biblia a una lengua indígena. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué les parece mi experiencia, no? No sé si ustedes alguna vez han tenido ese shock cultural, ¿no? O lingüístico. ¿Qué tanto sienten ustedes que comprenden el ministerio de traducción de la Biblia? ¿Se sienten cercanos o lejanos a esta labor? ¿Creen que es una tarea importante? ¿Han estado en un contexto cultural donde han experimentado esta confusión? Si no lo han experimentado, aunque yo sé que algunos de la iglesia sí, porque ya han viajado a algunas comunidades, incluso sé que algunos de ustedes han visitado la zona mazateca, pero los que no, yo les quiero animar que cuando sea posible lo hagan, que visiten una comunidad indígena, una iglesia indígena donde se predique y se cante en la lengua materna, porque eso cambia nuestra perspectiva. Incluso en esa, ¿verdad? Hay familias que hablan otra lengua y pudieran visitarlos y pedirles que les hablen en su propio idioma y puedan experimentar un poco más de cerca esa experiencia. Ahora que yo lo pienso, esa experiencia marcó mi vida porque a partir de ahí el Señor me empezó a encaminar al ministerio de la traducción de la Biblia. Pero al principio me sentía muy ignorante. Era yo muy ignorante de que la Biblia se podía traducir mucho más a las lenguas indígenas, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia y estoy seguro que estar en un contexto así, pues nos da otra perspectiva. Y pensando en todo esto, empecé a descubrir a través del tiempo y a través de la Biblia que el tema de los idiomas era un tema de Dios, que el tema de la traducción de la Biblia era un plan de Dios. Y
me empecé entonces a sorprender cuando empecé a ver la Biblia con otra perspectiva y llegué a leer nuevamente Génesis, capítulo 11, donde se habla de la Torre de Babel. Y leyendo Génesis 11:1, que puedo dar lectura para que nos acordemos, como dice. Génesis 11:1 dice aquí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, al principio, al inicio de la historia humana, se hablaba un solo idioma. Y le voy a dar un premio al que me diga qué idioma era. A ver, levante la mano, el que sabe qué idioma era. El hermano Alberto levantó la mano o se rascó la cabeza. Bueno, para el que no sabe, era zapoteco. A lo mejor Edgar va a decir que era náhuatl, ¿no? Náhuatl. Bueno, si no me creen, cuando lleguen al cielo le preguntan al Señor. Entonces, ahí en Génesis 11, vemos la llegada de los idiomas al mundo. Allí Dios mismo fue quien impartió los idiomas del mundo. Al principio no era así. Nos dice Génesis 11:1 que se hablaba una sola lengua y la verdad es que la Biblia no dice qué lengua era. No está registrado en la historia humana ni en la Biblia qué lengua era, qué idioma era. No sabemos. Ni siquiera sabemos si era hebreo, ¿no? Algunos podrían pensar que era hebreo, pero en realidad no se sabe. Y fue allí donde Dios, creo que todos conocen la historia, cómo Dios envió los eventos. La Biblia lo registra, o ese lugar se llamó Babel, porque Babel significa confusión, porque allí fue donde Dios confundió el idioma de la gente y Dios derribó el plan egoísta de las personas, ¿no? Muchas veces cuando hemos reflexionado sobre este capítulo con hermanos en las comunidades indígenas, yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Sería pecado hacer una torre? ¿O por qué Dios se molestó tanto con esta gente, ¿no? Que los confundió. Y concluimos que no era la torre, ¿no? Sino que era la actitud del corazón de las personas, siempre compitiendo con Dios, siempre desobedeciendo a Dios, siempre llevándole la contraria a Dios. Y fue entonces que Dios decidió confundirlos. Pero también vale la pena pensar, si es que Dios tenía un plan a futuro, tenía una visión Dios, tenía un plan a futuro, o fue un arrebato de parte de Dios confundir a la gente con idiomas, ¿no? No sé, quizás alguien puede pensar, bueno, Dios empezó a pensar, híjole, ¿qué castigo les daré a estos, no? Ranas, no, pues no. Moscas, no. No, mejor idiomas, ahí le mando idiomas. No, no fue así, sino que Dios ya tenía un plan a futuro. Y esto es importante porque esto es parte del fundamento de la traducción de la Biblia, ¿no? De la necesidad de la traducción de la Biblia. Allí en Babel fue cuando Dios impartió tantos idiomas y de allí la gente se esparció por todo el mundo. Esa es la respuesta bíblica a la pregunta de dónde vienen los idiomas. Hasta hoy en día muchos lingüistas incluso han estudiado el origen de los idiomas y es algo muy complejo, pero la Biblia nos aclara, nos dice claramente de dónde vinieron los idiomas. Y esto tiene mucho que ver con la necesidad de la traducción de la Biblia hoy en día. Pero mucho más podemos comprender el evento de Babel cuando vemos la escena de Hechos capítulo 2,
cuando Dios, por el poder de su Espíritu Santo, capacita o imparte, ¿verdad?, idiomas a los primeros creyentes, a la iglesia naciente, a los primeros poder hablar en diferentes idiomas. Y allí es donde podemos comenzar a comprender un poquito, empezamos a vislumbrar ahí el plan de Dios en cuanto a los idiomas. En Hechos capítulo 2 es cuando nos damos cuenta que Dios quería hablar de forma cercana a los pueblos. Dios quería revelarse, había planeado revelarse a cada pueblo en su propio idioma. De manera que Dios nos abre un poco ahí el panorama, nos abre los ojos y podemos empezar a darnos cuenta que en verdad Dios quería demostrar su amor personal, su amor único por cada etnia, por cada familia de la tierra. Entonces, Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, nos deja ver que había un plan en el que Dios había pensado de antemano allá en Babel, en el tiempo de Babel. De tal manera que lo que fue confusión en Babel, en Hechos capítulo 2, se vuelve una bendición, se vuelve una revelación del amor de Dios a cada pueblo, a cada etnia. Y lo sabemos porque la gente decía, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? Esa era una declaración muy importante que nos ayuda hoy en día a comprender que de verdad Dios había planeado desde un principio comunicar su mensaje en cada idioma, para que cada pueblo pudiera saber que era Dios de ellos, no solo Dios de los hebreos, sino que su amor se extiende para todas las generaciones, para todas las etnias, y se revela de una forma personal. De manera que cada tribu, cada etnia que empezó a escuchar el mensaje de Dios allí en el tiempo de la iglesia primitiva, pues empezaba a entender que de verdad Dios les amaba a ellos y que no era un Dios exclusivo de los hebreos. Y les comparto esto también, porque este es un tema que a veces todavía no se comprende entre la iglesia, incluso de nuestros tiempos, aunque han pasado más de 2000 años que sucedió esto y que Dios nos abrió los ojos a través de la revelación del Nuevo Testamento. Todavía muchos cristianos de nuestro tiempo no comprenden que este tema de los idiomas y las traducciones de la Biblia, pues son parte fundamental, parte importante de la misión de Dios. Hace una semana, mientras yo recorría la costa de Oaxaca, conversé con un amigo, pastor, y este pastor me dijo que tiene un supervisor que lo quiere quitar del pastorado, de pastorear la iglesia que él ha pastoreado ya varios años, porque no sabe muy bien el español, porque enseña y predica en mixteco. Y el supervisor, que no es mixteco, no sabe el mixteco, piensa que es mejor predicar en español al pueblo mixteco. Y incluso este supervisor está buscando a alguien que lo reemplace, alguien que hable español, porque piensa que el mixteco pues no es lo más apropiado para predicar el evangelio. Entonces, y así muchas otras experiencias yo he tenido y he escuchado, incluso he discutido con algunos pastores por este tema. Porque siguen pensando que Dios está limitado a un idioma, pero no es así. La idea de los idiomas viene de Dios y tiene un plan
para el pasado, para el presente y también hay un plan para el futuro, para la eternidad. Entonces, yo he querido compartir esta breve historia y también introducción de cómo llegaron los idiomas al mundo y de cómo Dios decidió empezar a comunicar su mensaje en muchos idiomas desde el día del Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos, para que nosotros podamos entender que, pues que la traducción de la Biblia tiene un fundamento histórico, un fundamento bíblico, teológico, misionológico, y que es parte de la historia humana y sobre todo de la historia de Dios para con los pueblos del mundo. No sé si recuerdan ustedes aquella historia donde Dios entrega a Moisés las tablas de la ley. Y sucede que Moisés destruye esas tablas, ¿no? Enojado, arroja las tablas al pueblo después de que regresa y se encuentra con que el pueblo se había vuelto a la idolatría y las destruye. Y él tiene que trabajar por su propia mano y reescribir las tablas, ¿no? Tiene que empezar a hacer copias de la ley de Dios a mano. Desde ese entonces, hermanos, desde ese evento, la Biblia empieza a registrar que Dios deja en manos del ser humano escribir su palabra. Ya no lo hizo Dios directamente con su dedo, como fue en el caso de las tablas que Dios escribió con su propio dedo, sino que ahora fue a través de Moisés y fue a través de los escritores que él vino inspirando, que se empezó a escribir la Biblia, lo que hoy en día conocemos como la Biblia. Entonces Dios ha dejado al ser humano, ha dejado a personas escribir su palabra, su mensaje. Y también ha venido levantando personas para traducirlo a muchas lenguas, ¿no? De manera que este ministerio de traducción de la Biblia, pues se remonta a hace muchos años. Hubo muchas traducciones en el pasado. Como ustedes saben, el pueblo de Israel, de donde surge la Biblia, que es el pueblo que nos da la Biblia al mundo, desde ahí se empezaron a hacer traducciones, desde el pueblo de Israel, porque en muchas ocasiones, en distintos episodios de la historia de Israel, se tuvieron que hacer traducciones, porque el pueblo de Israel, ustedes saben, que fue muchas veces invadido, capturado, dominado por otros imperios. Por ejemplo, entre ellos los israelitas fueron dominados por los asirios y se hizo traducción al siriaco. También por los babilonios fueron capturados y fueron esclavizados. Luego también los romanos en la historia más reciente. Entonces el pueblo de Israel, sus descendientes, fueron cambiando de idiomas y fueron olvidando el idioma hebreo, de manera que era necesario para ellos hacer traducciones de lo que hoy en día es el Antiguo Testamento, para que sus nuevas generaciones que ya no hablaban en el hebreo, no lo comprendían bien, pudieran entender la ley de Dios. Entonces, la historia de la traducción de la Biblia se remonta hasta aquella época. Incluso en la Biblia, en diferentes ocasiones, hay ejemplos de cuando reyes, dirigentes, tuvieron que hacer traducciones a diferentes lenguas porque era necesario hacer llegar ciertos mensajes de los reyes
a todos los pueblos de la región o los pueblos que estaban bajo su imperio. Entonces, de esa manera, la traducción de la Biblia se ha hecho necesaria desde aquel entonces. Y ya acercándonos un poquito hacia acá, quiero hacer mención de la traducción que se llamó la Septuaginta, que era una traducción hecha por 70 hombres comisionados para hacerla, por eso se llamó la Septuaginta o traducción o versión de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Ya bajo el Imperio Romano, el pueblo de Israel empezó a hablar sobre todo el idioma griego y se tuvo que hacer esta traducción. Y hasta hoy en día, esa traducción tiene mucha influencia en las traducciones más recientes de la Biblia. Incluso cuando Jesús vino al mundo, ya existía esa traducción de la Septuaginta. Se dice que se hizo alrededor de 200 a 250 años antes de Cristo. Pero no sabemos si Jesús leyó esa traducción. De hecho, no estamos seguros si Jesús habló griego. Sabemos que habló arameo, hebreo, pero a lo mejor griego se sabía algunas palabras, ¿no? Como yo, que a veces me sé un saludo en náhuatl, en mazateco. No sabemos. No hay a ciencia cierta un registro de que Jesús hubiera entendido ese idioma o hablado ese idioma, pero ya existía. Y como sabemos, no era una traducción disponible para todo mundo, ¿no? Sino solamente para algunos cuantos, algunas personas de influencia, poderosos, dirigentes políticos o líderes religiosos que tenían acceso a las escrituras, porque todavía incluso no se había inventado la imprenta, ¿no? Todavía se hacía a mano en papiros las copias de la traducción de la Biblia. Luego también, más adelante, se tuvo que traducir a otras muchas lenguas conforme los israelitas se fueron esparciendo y después el cristianismo se fue esparciendo en el mundo. Entonces, las traducciones de la Biblia eran necesarias. Una traducción muy importante fue, por ejemplo, la traducción que hizo un católico, un monje católico, Jerónimo de Estridón, por ahí del año 1300, siglo XIII, hizo la traducción a latín, al idioma latín, idioma muerto hoy en día, ¿no? Pero que el clero romano, la iglesia de Roma, la iglesia católica, pues decretó como la lengua del cielo, ¿no? Pensaron que el idioma latín era el idioma en el que se debía leer y estudiar la Biblia. Y prohibieron la traducción de la Biblia a cualquier otra lengua. Y los que se atrevieron a traducir la Biblia, pues sufrieron persecución, fueron asesinados, algunos fueron decapitados, otros fueron quemados. Pero la traducción de la Biblia continuó porque es la voluntad de Dios. De hecho, la traducción de la Biblia ha enfrentado siempre, y la Biblia misma, ¿no? Ha enfrentado muchos desafíos, mucha oposición. El diablo, nuestro enemigo, y gente que no ha comprendido la visión de Dios se han opuesto a la traducción de la Biblia, incluso líderes religiosos, cristianos, se han opuesto a la traducción de la Biblia. Como ya les conté, incluso hasta nuestros días hay hermanos
cristianos, evangélicos, que todavía no comprenden el ministerio de la traducción de la Biblia. Todavía hay denominaciones que no comprenden que es necesario y es importante predicar la Biblia en la lengua de cada etnia. Por ejemplo, otras traducciones relevantes. La Biblia en inglés de John Wycliffe. Por ahí este traductor inició la traducción, pero parece que no la terminó. Él falleció y parece que no vio el término de esa traducción, pero otras personas ayudaron a terminar. Y también no fue muy distribuida porque en ese entonces todavía no se inventaba la imprenta de Gutenberg, que vino años después. Entonces, fue una Biblia que no tuvo tanta Wycliffe, pero fue pues la primera traducción de la Biblia completa al idioma inglés, que es hoy en día pues el idioma internacional, ¿verdad? De más influencia en todo el mundo. Luego, en el año 1483 al 1500, se levantó Lutero, un monje católico también, que el Señor levantó y tocó su corazón, le abrió sus ojos para que entendiera el Evangelio a través de las Escrituras y se animó a traducir la Biblia al idioma alemán. Fue otra traducción muy importante en el tiempo que empezaron a levantarse reformadores de la iglesia, cuando empezaron a darse cuenta que la Biblia era necesaria para la comprensión del Evangelio. Se empezaron a dar cuenta cada vez más que se habían convertido en una iglesia de tradiciones y que se habían alejado de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y entonces se dieron cuenta que la traducción de la Biblia, que tener la Biblia en su idioma materna era necesario para poder comprender más la palabra de Dios. Y se tradujo la Biblia al alemán, otra traducción muy trascendente en el mundo, que ayudó mucho al pueblo europeo, al idioma también, al idioma alemán. Porque quiero decirles, hermanos, que la Biblia ha aportado mucho a los idiomas. Gracias a la traducción de la Biblia, como en el caso del idioma alemán, del inglés y de cualquier otro idioma donde se ha traducido la Biblia, los idiomas se han fortalecido. Porque gracias a la Biblia, muchos idiomas han creado un alfabeto, se ha normalizado la escritura, cómo escribir el idioma. Así que estas traducciones de la Biblia han venido a fortalecer a las naciones y han abierto las puertas a la educación, a la salud, al desarrollo de las sociedades. Así que, y sobre todo, han revelado a Dios, ¿no? Ese era el deseo de Lutero cuando tradujo al alemán las Escrituras. Quería que el pueblo conociera la verdad, que conociera la doctrina bíblica, la doctrina de Dios. Y hizo su traducción, aunque con mucha oposición. Mi deseo para Dios, dijo Lutero. Quería que la Biblia hablara al corazón de todos, porque no había Biblia en la lengua del pueblo. Muchos años más tarde, se usó por muchos años la traducción de Martín Lutero, y como sabemos, pues fue uno de los principales reformadores de la iglesia y de donde surgió hasta hoy en día, ¿no? Lo que es la iglesia conocida como la iglesia protestante.
donde estamos todos nosotros. Por eso nos gusta protestar, ¿verdad? Porque de ahí venimos. Otra traducción muy importante, hermanos, fue otra traducción de la Biblia al inglés por William Tyndale. Y William Tyndale hizo su traducción en Inglaterra, pero fue huyendo de lugar en lugar porque pues era perseguido. Él se inspiró en Martín Lutero. Le inspiró la obra de Martín Lutero. Y Dios sobre todo, ¿no? Dios tocó su corazón, le llamó al ministerio de la traducción y tradujo la Biblia al inglés. Fue perseguido hasta que lo encontraron, porque era prohibida la traducción de la Biblia. Se dice que lo encontraron por ahí de 1536. Y cuando lo encontraron, lo quemaron. Murió quemado William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés. Y luego acercándonos más ya a nosotros, al idioma que más nos influye, que es el idioma español, se tradujo la Biblia completa en 1569. De hecho, ustedes habrán escuchado, ¿no?, que se estuvo promoviendo los 450 años de la traducción de la Biblia en español. Entonces, la Biblia que tenemos ahorita, que estamos leyendo hoy, pues la primera Biblia completa la hizo el traductor Casiodoro de Reina. Por eso muchas traducciones o muchos de nosotros usamos Biblias de la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, de 1960, una revisión, porque las Biblias tienen que ser revisadas de vez en cuando, porque los idiomas van cambiando. Yo estoy leyendo un libro que habla de la traducción de la Biblia y hoy leí el capítulo donde habla de una palabra, ¿no? La palabra caridad, y dicen que hace bastantes años la palabra caridad tenía que ver con su significado en el diccionario, era un acto de amor. Pero hoy en día, cuando hablamos de caridad, hablamos como de, pues ahí lo que nos sobra, ahí lo que se pueda, ¿no? Una monedita. Ya cambió de significado esa palabra, su connotación cambió, su uso cambió. Entonces, los idiomas van cambiando y por eso la traducción de la Biblia, las revisiones de la Biblia son necesarias, son importantes. En español tenemos muchas versiones, creo que más de 30 traducciones. A veces he escuchado que hasta 50, pero la verdad no me he puesto a contabilizarlas todas. Pero sí sé que son más de 30 versiones que tenemos de la Biblia en español. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo desde el inicio todo tiene una lógica. La traducción de la Biblia se hace por necesidad, porque necesitamos, porque anhelamos conocer el mensaje de Dios. Y como ya dijo nuestro pastor Víctor, somos bendecidos al tener la Biblia en español, la Biblia completa. Muy pocos idiomas del mundo, aunque son los idiomas que se habla más, tienen la Biblia completa. Creo que unos 400 idiomas en el mundo tienen la Biblia completa. De los 7,000 idiomas que se hablan en el mundo hoy en día, solo 400 tienen la Biblia completa. Pero son los idiomas que se hablan más. Entonces abarca la mayoría de la población mundial. Y los que le faltan, pues son las lenguas que se hablan menos por grupos más pequeños, ¿no? Grupos minoritarios se les llama porque son grupos menores, son grupos más chiquitos, pero que necesitan también la palabra de Dios. Y además, no solamente se traduce por necesidad del idioma, sino también se traduce porque esta es la voluntad de Dios. Dios lo planeó así desde Babel.
Desde aquel día que repartió los idiomas, Dios ya lo tenía en mente. Y es más, Dios ya tenía en mente la eternidad. Porque voy a terminar haciendo mención de qué va a pasar con los idiomas en la eternidad. Después de la traducción de la Biblia al español, puedo mencionar las traducciones a las lenguas originarias o lenguas indígenas de nuestro país y del mundo, ¿no? Porque es la parte que nos toca vivir ahora a nosotros. Todo lo demás es historia, nos inspira, nos informa, pero ahora, hermanos, con el ministerio de la traducción de la Biblia, pues nos toca ser actores, ¿verdad? No solamente observadores o oidores de la historia, sino ahora podemos ser actores, ahora podemos participar en este ministerio de traducir y dar a conocer el mensaje de Dios a todos los pueblos. Las traducciones de la Biblia a las lenguas indígenas han sido hechos desde hace cientos de años por incluso monjes católicos que han habido aquí en México desde que llegó el cristianismo a través de los colonizadores españoles. En la gran mayoría de pueblos de toda América fueron los españoles que llegaron y dominaron, pero también con su dominio trajeron el evangelio. No totalmente puro, no totalmente bíblico, pero trajeron la Biblia. Y muchos de ellos entendieron que era necesario traducir y comenzaron a traducir. Hay pequeñas porciones o evangelios completos que se tradujeron en náhuatl, en zapoteco, en otomí. Hace por lo menos 200 años que ya había traducciones de porciones bíblicas hechas por la Iglesia Católica o monjes católicos. Entonces Dios ha usado una gran diversidad de personas para traducir la Biblia. Después, más adelante, ya en la historia reciente, ¿verdad? En 1934 es cuando llega Cameron Townsend, fundador del Instituto Lingüístico de Verano y la organización Wycliffe. Llega a México, funda en México el Instituto Lingüístico de Verano y de ahí se empieza a esparcir las traducciones de la Biblia en las lenguas indígenas de nuestro país. Y no solamente de nuestro país, sino se empieza a esparcir en muchos países donde este ministerio ha llegado y está traduciendo. Hace poquito Wycliffe celebró su traducción número 1000. Llevan 1000 traducciones en el mundo. Por supuesto, en todos los pueblos Dios ha levantado nativo hablantes, que a veces no se habla mucho de ellos, ¿no? Hasta hoy en día no se habla mucho del traductor indígena. Se habla más del traductor extranjero, del lingüista, del investigador, habla del traductor indígena. Pero también Dios ha venido levantando al traductor indígena, al nativo hablante, como los mazatecos, ¿verdad? Dios los ha levantado y cuando yo veo, hermanos, como director de la UNTI, yo veo, a veces digo, veo y reafirmo que de verdad la traducción de la Biblia, aunque es un trabajo muy técnico, depende mucho más de la inspiración del Espíritu Santo. A veces nos sentimos y somos muy incapaces, muy ignorantes. Pero cuando vemos las traducciones de la Biblia y se compara, viene un experto en griego, en hebreo, en ciencias bíblicas y revisa las traducciones, un gran porcentaje de las traducciones está bien. Son detalles que hay que revisar y que mejorar y que son mejorables permanentemente. Pero ahí es donde vemos que se cumple la palabra de Cristo de cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
El Espíritu Santo sigue guiando las traducciones de la Biblia y sigue difundiendo el mensaje de Dios. En este tema, hermanos, en este momento yo me podría extender mucho más, pero ya se me terminó el tiempo. Pero quiero decir otros últimos datos relevantes. En el año 1980, se empezó a levantar un movimiento más fuerte de líderes indígenas cristianos que tenían interés en traducir la Biblia. En el año 1987 se funda CONTI, que es la Confraternidad Nacional de Traductores Indígenas, y en el año 95 CONTI se registra como UNTI, lo que hoy conocemos como UNTI México. Entonces, existimos con un registro legal desde ese año. Pero les voy a dar el dato más importante y aquí el hermano Víctor me va a tener que ayudar, pero más o menos en el año 2015 sucede el evento más importante. La UNTI y la Iglesia Cristiana Bíblica de Nesta se unen para seguir traduciendo las Escrituras. Hace como unos 4 o 5 años nos unimos para seguir traduciendo. Entonces, esta es la historia de la traducción, hermanos. ¿Cuál es el futuro? El futuro es lo que dice Apocalipsis. Raza, de toda lengua, de toda tribu, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo ha decidido así. Porque Él desea ser alabado en todos los idiomas, en todas las lenguas, por todas las tribus. Su deseo es dignificar, transformar, restaurar las vidas, las familias de la tierra. Se está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo está haciendo a través de la traducción y la predicación de su palabra en cada lengua. Y nosotros debemos seguir trabajando hasta que terminemos la tarea o hasta que el Señor pues determine, hasta que el Señor venga. Muchas gracias, hermanos, y esto es algo muy general sobre la historia de la traducción de la Biblia. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano Luis. De verdad, enriquece mucho el conocer pues la historia, ¿no? De cómo fue que pues Dios ha cuidado, ¿no? De que su palabra llegue a todos los idiomas y principalmente pues ahorita al nuestro, ¿no? Y como lo decía en la introducción, creo que hemos sido bendecidos grandemente al tener la Biblia porque hemos sido transformados. Y esto enriquece y nos hace tener un poquito de más contexto acerca de la traducción, ¿no? Y lo importante que es. Y ahora, pues Dios nos enseña a través de esto la responsabilidad también que tenemos, ¿no? De poder seguir traduciendo la Biblia y llevarla a otros pueblos. En este caso, usted mencionaba en el 2015 que firmamos una alianza, pero fue en el 2016, el 16 de septiembre de febrero del 2016. Fue el día que firmamos el acuerdo para la alianza, para llevar la Biblia al idioma mazateco. Entonces, desde ahí para las fechas de hoy, nosotros estamos trabajando en eso y ahora entendemos más el por qué, ¿no? Tenemos más peso, más historia y lo más importante, ¿no? Que es voluntad de Dios el poder hacer esto. Y bien, pues le voy a dar el tiempo a mi hermano José Luis para que pueda él terminar nuestra reunión con algunas conclusiones y le voy a pedir a él que tome la palabra. Gracias, mi hermano Luis, por la palabra. Muy bien, muchas gracias por este tiempo, hermano Luis. Muchísimas gracias por este tiempo en el cual nos ha estado compartiendo. Yo saqué algunas conclusiones, apuntando un poquito acerca de algunos datos que nos compartió nuestro hermano y quiero compartírselos. El primero es, él habló acerca de cómo la palabra de Dios y específicamente la traducción ha sufrido oposición a lo largo de toda la historia. Y pero en la actualidad me llamaba la atención lo que decía el hermano. Dice que en la actualidad
muchos líderes religiosos aún están en contra de la traducción. Y aún algunos creyentes también no están de acuerdo, porque se tiene la falsa idea de que al traducirla, se estuviese diluyendo la palabra de Dios, o sea, que se estuviese perdiendo la esencia. Entonces, yo he platicado con algunos creyentes y algunos no están de acuerdo con que se traduzca la Biblia porque, según ellos, la palabra de Dios se diluye. Entonces, obviamente esas son ideas equivocadas, pero aplicándolo a nosotros como iglesia, muchos de nosotros tal vez ha pasado por nuestra mente la idea de que el traducir la palabra de Dios es algo que no tiene valor o no tiene sentido. Hemos aprendido en esta tarde o nos han recordado que definitivamente el que la traducción sea posible es voluntad de Dios. Entonces, eso es algo que en lo personal Dios me ha recordado. Otra cosa que pude captar de lo que nuestro hermano nos compartió, este es un dato muy interesante, lo que decía nuestro hermano Luis. Él decía que la Biblia, la traducción de la Biblia a algunos idiomas y a ciertos países les ha fortalecido e incluso les ha dignificado desarrollo y pero sobre todo ha abierto la puerta para que ellos conozcan la verdad de Dios. Si esto lo aplicamos a nuestra vida, creo que es exactamente lo que la Biblia hace en nuestras vidas. La Biblia dignifica nuestra vida cuando la aplicamos, porque definitivamente nuestra vida toma otro sentido. Entonces, la Biblia dignifica al ser humano que la toma en serio. Pero no solo eso, también permite un desarrollo personal en nosotros. Nosotros cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, definitivamente crecemos como personas, crecemos como seres humanos y ahora somos útiles en nuestra familia, en la sociedad y por supuesto dentro del reino de Dios. Y algo bien interesante, por supuesto también, el que tengamos la palabra de Dios, pues nos permite tener esa comunión con nuestro Dios. El tercer punto que también me gustó mucho es, nuestro hermano decía que a lo largo de la historia, Dios ha movido corazones a fin de promocionar y traducir la Biblia o la palabra de Dios a otros idiomas. Creo que Dios quiere seguir moviendo corazones. Yo les haría una pregunta a cada uno de ustedes que oyó este mensaje. Creo que Dios quiere seguirnos motivando para que la traducción de la palabra de Dios siga en proceso. O sea, si nosotros estamos ya en un proceso en el cual nosotros hemos de alguna manera cooperado, creo que no tendríamos que quedarnos ahí. Creo que tendríamos que seguir adelante. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros hermanos de la UNTI y hasta el momento considero que dentro de lo que cabe hemos cumplido, pero creo que no nos deberíamos de quedar ahí. Creo que deberíamos de ir más allá. Estoy hablando como iglesia, pero a ti como creyente, como participante, como miembro de la ICB, quiero hacer ese compromiso, porque el compromiso no es exclusivo del liderazgo. El compromiso es para cada uno de nosotros que somos de la Iglesia Cristiana Bíblica. Entonces, sería muy interesante ver cómo podemos involucrarnos aún más. Tal vez estamos siendo fieles con nuestra promesa de fe, lo cual permite, coopera para la traducción, pero ¿cómo puedo yo involucrarme aún más? Nuestro movilizador con respecto a la UNTI es nuestro hermano Lázaro. Una manera en la que tú podrías involucrarte es haciendo equipo con él para saber cuáles son las peticiones de oración y tal vez hacer algunas visitas a las instalaciones y saber qué es lo que se puede hacer o cómo podemos avanzar y por supuesto en un futuro, como alguna vez ya lo hicimos como iglesia, ir al lugar
donde el lugar donde se está traduciendo la palabra de Dios, hablo de San José, en esa región de los mazatecos. Y por último, creo que esto es lo más importante. La palabra de Dios es el agente que nos muestra nuestra condición. O sea, nosotros cuando que somos pecadores. Yo no sé tú, pero yo antes de leer la Biblia yo me consideraba una buena persona. Después de leer la Biblia me di cuenta que yo estaba lejos de ser una buena persona. La Biblia es el agente que revela nuestra condición. También la Biblia revela nuestra necesidad de Cristo. La Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Precisamente de eso es de lo que mucha gente se está perdiendo, porque no tiene el acceso a la palabra de Dios. Nosotros sí lo tenemos, pero hay gente que no lo tiene. Por lo tanto, creo que cada uno de nosotros debiera estar conectado directamente con la traducción de la Biblia y cooperar de alguna o de otra manera. Muchísimas gracias a nuestro hermano Luis. Me parece que teníamos un tiempo para Edgar y Rubí. Corrígeme si estoy mal, hermano. Entonces, sí, muéveme. Sí, ¿verdad, hermano? Ok, entonces le damos el tiempo a Edgar y a Rubí, por favor. No sé si estén ahí o ya se durmieron con todo lo que dije. ¿Estén ahí? Les damos el tiempo. Edgar y Rubí, adelante. Buenas tardes. Dios les bendiga. Nosotros estábamos afirmando siempre acerca de este tema porque pues estamos dedicados al 100%. Definitivamente la traducción es algo que va a impactar siempre a quien escuche la palabra de Dios. Agradecemos mucho a Dios porque sabemos, como lo han mencionado, que están apoyando a la traducción al mazateco de San José Tenango. Y ya son varios años. Estábamos ayer justamente recordando que están apoyando ya por algún tiempo. Esto es algo que se reconoce porque podemos volver a entender que no se trata de la magnitud o la grande iglesia, sino de la fidelidad de los corazones de las personas, de los hijos de Dios, que disponen en su corazón pues apoyar. Rubí y yo somos encargados en áreas diferentes, pero que estamos apoyando al equipo mazateco y por lo tanto pues estamos en contacto con ellos casi todo el tiempo. En lo que respecta a mí, pues estamos en las tecnologías, desde sus computadoras, el software que utilizan para traducción y pues también, como ustedes bien lo saben, tratando de que la conexión del internet sea estable porque sabemos que en esa región, y más los que ya fueron, conocen cómo están las montañas, los cerros, y es una de las dificultades, aparte del clima, la lluvia y otras cosas más hacen un poco difícil el que podamos estar en contacto con ellos. Y creo que ahorita que mencionamos sobre las peticiones de oración, hablaremos un poquito más acerca de las cosas que el equipo necesita. Pero de antemano, pues sabemos que el equipo se siente respaldado y pues mandan saludos a ustedes de antemano por este interés, esta consistencia y el trabajo que están haciendo como iglesia para con ellos. Entonces voy a dejar el tiempo también a Rubí para que nos comparta las peticiones y algunas de los avances que han tenido como equipo en la traducción del mazateco. Hola hermanos, buenas tardes. Precisamente queríamos, y uno de los hermanos del equipo mazateco esperaba estar, el hermano Severo quería saludarlos, pero por problemas técnicos no pudo conectarse. Entonces, pues tengo la bendición de poderles compartir un poco acerca del equipo. Yo estoy coordinando más directa con ellos, de ver cómo van avanzando, cómo van en su planeación. Pero antes de comentarles eso, hace rato que escuchaba al hermano Luis y hablaba de uno de los traductores al inglés. Hace tiempo escuché una historia sobre él, o escuché sobre cómo llevó él el proceso de la traducción. Y dice que, y en esta historia, en lo que contaban, decían que él no lo hubiera podido lograr si es que no hubiera contado con un patrocinador
digamos, lo decían así, patrocinador del Evangelio. Y fue un hombre que decidió invertir de sus recursos para que Tyndale pudiera concentrarse en traducir las escrituras. Como saben, él era perseguido, en ese tiempo estaba prohibida la traducción, lo estaban persiguiendo, así que él tenía que andar huyendo de un lado a otro. Y este patrocinador lo que hizo es, vente a mi casa, quédate escondido, yo te voy a dar de comer, te voy a dar todo lo que necesites, pero tú te vas a enfocar totalmente en traducir las escrituras. Y en lo que contaban en esta historia, lo que estaba leyendo, decía, tú y yo en nuestra vida hemos escuchado quizás de este patrocinador, ni siquiera sabemos su nombre, ni quién era o qué pasó, pero lo que él hizo y el apoyo que él dio a la traducción fue un impacto que llega hasta hoy en día a la gente que habla el inglés. Y a mí me impactó mucho porque pensaba en esa parte, a lo mejor usted y yo no somos traductores, no estamos ahí, pero estamos apoyando para que las personas puedan traducir las escrituras, para que puedan enfocarse y concentrar su atención en lo difícil que es. Si tuvieron la oportunidad de leer el boletín, una de las peticiones era por el equipo mazateco. Decía que oraran para que Dios les diera sabiduría ante las decisiones que tienen que tomar de la traducción. Ahí ponía un ejemplo de la palabra discernir. Pero hace poco estaba leyendo toda una cadena de comentarios respecto con el consultor. Han tenido toda una discusión de qué palabra usar para prójimo. Imagínese usted que le piden que traduzca prójimo. Y ellos habían en algún momento pensado en el que gente o que está conmigo. Pero pues eso no nos sirve en la parábola del ay, ¿cómo se llama? El buen samaritano. El buen samaritano. Entonces han tenido que estar y buscando palabras y viendo qué es lo que mejor queda para esa palabra. Y algo como tan sencillo podríamos pensar como prójimo, pero realmente a veces, y uno lo lee, ¿no? Y uno lee nuestra Biblia en español, pero a veces no nos detenemos a pensar cómo tendría yo que explicar esta palabra si no lo hubiera en mi idioma, o cómo escoger la adecuada, porque a lo mejor hay varias opciones, pero ¿cuál es la que mejor explica? Entonces, esa es una de las necesidades que ellos tienen, que me gustaba mucho lo que decía el hermano Luis, que esto es por inspiración del Espíritu Santo. Realmente, si no es por el Espíritu Santo, no podemos traducir, porque es su palabra, ¿no? Entonces, orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y puedan traducir la palabra de Dios de la mejor forma, que sea entendible para su comunidad, pero que también sea fiel al mensaje que Dios quiere dar. Ellos han estado trabajando en varios libros, si mal no recuerdo, ahorita ya tienen 13 libros aprobados, que es muy bueno. O sea, para llegar a la aprobación tuvieron que pasar por muchas cosas. Y ahorita están trabajando Tito, empezaron con el borrador de Apocalipsis y el borrador de Romanos. Si usted ha leído Romanos, ¿cómo vamos a explicar justificación? ¿Qué otra palabra le gusta de las bonitas que vienen en Romanos? O de explicar ahí todo lo que viene. Entonces necesitan sabiduría. Y gracias a Dios, parte de eso, y como UNTI buscamos que los traductores estén capacitados, tengan las herramientas necesarias y confiando en que el Señor los guíe, ¿no? Y van a tener una capacitación del 24 al 28 de agosto, van a tener un taller de epístolas paulinas o de las cartas paulinas, porque les cuento también con respecto a Pablo escribía tan profundo que empezaba una idea y muchos enunciados después seguía sobre la misma idea, y a él no usaba punto. En el griego no teníamos el punto como lo tenemos nosotros en español. Entonces, para complicado. Así que ellos tienen que analizar las ideas de Pablo, ver lo que estuvo diciendo y poderlo plasmar de la mejor manera posible en el idioma. Entonces van a tener un taller, les repito, del 24 al 28 de agosto, de exégesis de cartas paulinas, de las cartas de Pablo, pero va a ser virtual. Como sabemos, la pandemia ha movido muchas cosas,
pero algo que también dice el hermano Luis es que la traducción de la Biblia continúa. No se detiene aún a pesar de la pandemia. No podemos hacerlo en este momento de forma presencial por cómo está la situación, así que va a ser virtual. Entonces viene un reto más, que es el Internet. Uno de los instructores está en Oaxaca, en la zona Mije, y él tiene buen Internet en las tardes, pero el equipo mazateco tiene buen Internet en las mañanas. Entonces, pues ahí están viendo el horario, va a ser en la tarde al final, pero orar que funcione bien el Internet para esas fechas y que pueda darse y sea de bendición para el equipo y les ayude a lo que van a hacer. También algo muy bonito que están haciendo es que están, como decíamos, ahorita están trabajando a distancia, no pueden reunirse porque están en diferentes comunidades y por las indicaciones del pueblo, de las autoridades, que no puede haber reuniones y eso. Entonces no han podido reunirse, así que están haciendo la distancia, pero también eso dificulta mucho la conversación. Lo hemos visto aquí en la reunión, ¿no? Pero a veces tener que discutir varios temas, ver las cosas, ponerse de acuerdo, les cuesta un poco. Pero también algo bueno que han estado haciendo es que están distribuyendo las escrituras de forma electrónica. Como decíamos, no ha habido reuniones allá. Algunos de los hermanos han estado yendo a visitar a las personas mayores y ayudar, pero lo que están haciendo ahorita es que de forma electrónica están compartiendo los borradores, la gente los lee, son bendecidos, les animan, les reconfortan, pero también les ayuda a ellos dar una retroalimentación. Es decir, a lo mejor esta palabra no la entendimos bien, o quizás esta palabra quedaría mejor, o esto está muy bien. Y eso lo están haciendo de forma virtual, de forma con PDFs, de forma digital. Y gracias a Dios por las tecnologías, porque nos ayudan a poder seguir avanzando a pesar de las dificultades que hay, ¿no? Por último, quisiera leerles o compartirles algunas de las peticiones que el equipo nos expresó en este mes. Ya les he comentado algunas, pero voy a leerlas nuevamente. La primera, ellos dicen, que Dios nos ayude a continuar a pesar del distanciamiento que estamos teniendo y que podamos usar la tecnología. La segunda, que Dios obre en nuestra región con la pandemia para que pronto se pueda retomar el trabajo en equipo de forma presencial. La tercera, que el Señor nos dé la capacidad para poder traducir en nuestra lengua los términos y conceptos difíciles de discernir o traducir. La cuarta, que el Señor nos permita cumplir con las actividades planeadas para este mes y poder llevar a cabo el taller de cartas paulinas, lo que comentábamos ahorita. Y otra, que el Señor guarde a las iglesias y tenga misericordia de los mazatecos ante los brotes de COVID-19 en la región. Y que Dios use esta circunstancia de la pandemia para que las personas no creyentes que están escuchando la palabra que se predica se conviertan al Señor. Oramos que esto sea un instrumento para que personas puedan volver a Cristo, pero en especial en las comunidades, que Dios permita esto, que esto sea un instrumento y que Dios les dé sabiduría a la iglesia que ya hay allá, la iglesia mazateca, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Y bueno, esto es lo que quisimos compartirles del avance. Es un gusto. Creo que vamos a poder compartir un poco de esto en el grupo de la ICB. Pero sobre todo, sí, vamos a escribir las peticiones. Pero también queríamos como comentar esto porque ustedes son parte, como lo que les decía al principio, de este patrocinador de Tinde, no sé cómo se pronuncia, pero de Tinde, que a lo mejor nosotros no estamos traduciendo, pero estamos haciendo todo lo posible y respaldando y estando atrás para apoyar a los que están traduciendo. Y el impacto y la recompensa, pues no es aquí en la tierra, es en la eternidad. Y qué mejor inversión podemos hacer, ¿no?
invertir en lo eterno. Y bueno, eso es lo que queríamos compartirles. Pues muchas gracias, hermanos, por mantenernos al tanto, informando a la iglesia del avance que se está teniendo en la traducción allá en San José Tenango. Es importante saberlo, ya ver que pues ya hay 13 libros aprobados y los libros que se están trabajando es importante, ¿no? Y orar, o sea, oraciones también de vital importancia. Creo que después subirán las peticiones al grupo de boletín para que toda la iglesia lo tenga y podamos estar orando en la semana por nuestros hermanos mazatecos. Les agradezco la información y hermanos, recuerden que esta obra de poder contribuir y participar en la traducción, como bien decía Rubí, aunque nosotros no traducimos, somos parte importante. Usted y yo, con nuestras oraciones, con nuestra ofrenda y el estar al pendiente del equipo de traducción, ¿no? Orando por ellos y estando al pendiente de sus necesidades, nosotros estamos haciendo parte de esta traducción también, que no tan solamente creo que va a impactar a la iglesia mazateca y al pueblo mazateco en esta generación, sino va a trascender a otras generaciones. Y hermano, imagínense cuando lleguemos a la presencia del Señor y veamos al pueblo mazateco, no sé de cuántos años, a lo mejor de aquí a 100 años, 200 años que el Señor venga por nosotros, no lo sé cuándo, pero que hermanos se convirtieron después de 200 años cuando UNTI, la Iglesia Cristiana Bíblica, el equipo de traducción, y te entregaron la Biblia en su idioma y dice, yo gracias a esa traducción me convertí. ¡Wow! Valió la pena todo el trabajo, el esfuerzo, y claro, Dios es el que hace toda la obra, ¿verdad? Pero somos parte de la historia, continuamos con la historia de la traducción y ahora nos toca a nosotros, pues, asumir esa responsabilidad. Hermanos de UNTI, hermanos también de la Iglesia Cristiana Bíblica, les agradezco infinitamente el que hayan podido acompañarnos. Vamos a cerrar esta reunión con una oración, ¿verdad? Y después vamos a activar micrófono, nos despedimos. Si alguno quiere saludar a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Eugenio, que por ahí también está conectado. Y si alguno tiene alguna pregunta que hacer, pues sería el tiempo para hacer las preguntas, ¿sale? Pero si no, hermano, oramos y abrimos nuestros micrófonos después. Entonces les voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a orar por este tiempo, darle gracias al Señor y vamos a poner en las manos del Señor algunas de las peticiones del equipo mazateco, ¿sale? Vamos a orar. Dios bendito, muchísimas gracias te damos, Padre, porque nos has dado la oportunidad de aprender, Señor, y entender cómo tú, Señor, eres un Dios que todo lo que haces lo haces con razón, con propósito. Y en esto de los idiomas, Señor, que tú mismo creaste, Padre, a través de toda la historia, Señor, pues tú has decidido hacerlo así y has decidido, Señor, también revelarte de manera, Señor, muy personal a cada pueblo en su propio idioma, Señor. Te has ocupado, Padre, de utilizar a hombres, Señor, a mujeres que han invertido su tiempo para poder, Señor, traducir tu palabra y poder llevar tu palabra al idioma del corazón de cada pueblo, Señor. No cabe duda, Señor, de que tú estás obrando, estás trabajando y muchas personas, Señor, te están conociendo, se están convirtiendo, Señor, debido a que entienden tu palabra, entienden el amor que tú les tienes, Señor, porque escuchan hablar, Señor, hablar a ti, Padre, en su idioma y sienten un Dios personal y entienden, Señor, lo que tú quieres comunicarles y han tomado la decisión de creer en ti, convertirse en discípulos tuyos y crecer, Padre. Gracias, Señor, por pues hacer estas cosas que solamente, Señor, tú haces. Y ahora, Padre, nos has dado la oportunidad y el privilegio, Señor, de participar. Pido, Padre, que cada vez, Señor, arraigues en nuestra iglesia, Señor, esta convicción de seguir trabajando, Señor, de seguir participando, contribuyendo, Señor, en la traducción de la Biblia. Y mucha gente te glorifique a ti, Señor, ya que ese es el propósito principal de todo, Señor, darte la gloria y la honra. Y en este tiempo, Señor, oramos, Padre, por todo el equipo, Señor, que tú has puesto aquí en México, Señor, a través de la UNTI, Señor.
Pedimos, Señor, que tú guardes sus vidas, Señor. Sabemos que el enemigo, como lo aprendimos el día de hoy, está tratando, Señor, o va a atacar, Señor, va a tratar de impedir que tu palabra sea traducida y lo va a hacer de diferentes maneras. Va a haber ataques, Señor. Pedimos que guarde sus vidas, Señor, sus corazones, Padre, para que ellos, Señor, estén maduros, Señor, y puedan tener respuestas a través de tu misma palabra, Señor, y el respaldo de tu Espíritu Santo para cada prueba, Señor, que cada equipo de traducción, para que cada, Señor, hermano, Señor, que está trabajando en oficina, Señor, pues puedan tener, Señor. Pedimos tu protección, Señor, tu sabiduría, para que en el momento de problemas, Señor, puedan dar solución a dichos problemas, Señor. Pedimos específicamente también por el equipo de traducción, Señor, que está en San José Tenango, que nos has dado el privilegio de conocerle, Señor. Pedimos, Padre, que guarde sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor, y que en los momentos difíciles, Señor, que estén pasando, también puedan ver tu protección, tu mano bendita y puedan ver solución a los problemas, Señor. Ellos nos piden, Padre, que sigamos apoyándoles en oración y que a pesar de que ellos ahorita por el distanciamiento no pueden, Señor, trabajar, Señor, que tú, Padre, los unifiques y puedan continuar, Señor, a pesar de la pandemia, con la traducción de la Escritura, como vemos que lo están haciendo, Señor. También pedimos, Padre, que tú les des, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la capacidad de poder traducir tu palabra, de poner esas palabras adecuadas, Señor, idóneas, Señor, para que comuniquen en su lengua lo que tú quieres decirles, Señor. Hoy creo que es algo que hemos estado aprendiendo, que es tu Espíritu Santo quien hace eso. Dale, Señor, esas palabras para que ellos puedan comunicar lo que tú quieres comunicarle al pueblo mazateco en su propio idioma, Señor. Pedimos también, Señor, por todas las actividades que tienen que cumplir en este mes, Señor, que ellos puedan cumplir sus metas, sus objetivos, Señor, y por el taller que van a tener, Padre, de las cartas paulinas, Señor. Revélate de manera especial, refresca principios, Señor, refresca, Señor, el contexto de todo lo que Pablo decía, Señor, para que ellos puedan, Padre, poner en tu palabra, Señor, al idioma mazateco lo que tú quieres comunicarles. Y Padre, pues por la última petición pedimos por el pueblo mazateco, Señor. Sabemos que estamos pues en una crisis, Señor, por causa de la pandemia, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que utilices a la iglesia mazateca, Padre, y sensibilices, Señor, el corazón de muchos mazatecos para que puedan llegar a tus pies, Señor. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo sí difícil, pero que sea un tiempo donde muchas personas lleguen rendidas a tus pies, Padre, y puedan, Señor, darte gloria al escuchar tu palabra y aceptar, Señor, el perdón de sus pecados, aceptarte a ti como el único y suficiente Salvador. Muchísimas gracias por estos momentos y Padre, pues nos ponemos en tus manos y Padre, por la Iglesia Cristiana Bíblica, sigue, Señor, pues fortaleciendo nuestra fe, nuestra convicción referente a la traducción, Señor, para seguir pues apoyando y cooperando, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.